Buenas tardes. Damos comienzo con la mesa de las 5, la de nuevas narrativas, nuevos procesos. A mí me gustaría recoger un poco el ambiente generado al final de la mañana, que se ha generado un ambiente de participación y de debate bastante orgánico, así que sin ánimo de repetirnos, pero por favor, si alguien siente la necesidad de interrumpir o pedir la palabra para decir algo, que se sienta totalmente en libertad de hacerlo. Bueno, yo antes de presentarlos a ellos, que realmente no los voy a presentar porque para eso vienen ellos, para hablar de sí mismos y sus proyectos, me voy a presentar a mí y de dónde vengo. Yo formo parte de un colectivo sevillano que se llama Hacemos 98. Mi nombre es Sofía Coca y bueno, nosotros lo que hacemos es producción y acción cultural. Sobre todo nos dedicamos a activar procesos de participación e innovación social atravesados por la práctica y la ética de la cultura libre. Nuestro proyecto más conocido es un proyecto difunto, RIP, es un festival que se llama Hacemos 98, en el que bueno, nos servía un poco también de laboratorio encuentro para poner en práctica las cuestiones que os decía antes. Yo creo que la mesa nuestra de nuevas narrativas, nuevos procesos es claramente el cajón desastre que comentaba antes con Carlos, de las enfermedades raras, ¿no?, de la cultura, porque bien podríamos haber estado, no sé, la fábrica podría haber estado en la mesa anterior, ¿no?, como construir comunidades, o, en fin, que también la cosa esta de que hay mucha concatenación de temas y de proyectos. Entonces, yo lo que he observado al estudiar un poco más aquí los proyectos tan interesantes que os van a presentar ahora, es una especie de nociones comunes que servía para describir un poco qué estamos, o qué se define aquí, o qué yo entendía que se definía como nuevos procesos. Creo que tienen en común que son proyectos hiperlocales, que trabajan a fondo con una realidad concreta y que están en un territorio muy concreto, muy situado, con una práctica bastante situada. Son proyectos que además buscan darse de alguna forma autoestima y empoderamiento colectivos mediante la autogestión y la autoproducción de sus proyectos, la colaboración y la participación ciudadana. Son proyectos además que están basados en una política de proximidad, de la ternura, de los afectos. Son proyectos periféricos frente a la centralidad de las infraestructuras culturales y aplican la cultura para abrir el espacio público, ¿no?, en espacios más democráticos y libres. Y además creo que son proyectos que tratan de generar que frente a la coyuntura de las megaproducciones o los megaproyectos culturales, son proyectos que intentan de alguna manera generar estructuras. Todas estas narrativas creo que se acercan un poco a ese espectro del común que ha nombrado Jairon esta mañana. Y cuando hablamos de nuevas narrativas es donde yo me pierdo un poco, porque para mí casi que lo que se genera es un imaginario diferente, ¿no?, un imaginario que de alguna manera hace frente a la cultura hegemónica. Entonces yo sin más os voy a dar paso a Juan García Calvo, que viene a contar el proyecto de Storywalker, y él lo va a contar mucho mejor que yo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Sofía. Storywalker es una aplicación para dispositivos móviles que geolocaliza, sitúa en un mapa pequeñas cápsulas de audio que contienen historias populares, leyendas urbanas, historias cotidianas que han sucedido en esos puntos. Pero lo más importante de Storywalker yo creo que es el proceso creativo que seguimos hasta obtener esas cápsulas de audio. La metodología de trabajo comienza entrevistando a los vecinos, implicando a los vecinos desde el principio del proceso, porque son ellos los que nos van a contar las historias que merecen la pena, que van a ser las que posteriormente nosotros produzcamos. Hacemos entrevistas a vecinos, grupos de discusión, paseos participados también con ellos, que ha salido también esta mañana, en los cuales bueno, pues das una vuelta por el territorio en el que estás actuando, el barrio, la ciudad o el pueblo en el que estás actuando con un vecino, y él te va contando pues, bueno, historias, anécdotas, personajes, historias de vida que suceden en ese barrio. Todo ese material se va recogiendo, se va organizando y se pone sobre la mesa ante un grupo de creadores, de dramaturgos, guionistas de cine, escritores, para que de esos materiales ellos se identifiquen con alguna de esas historias, para que luego ellos construyan a partir de esa historia real una ficción, un relato en forma de guión,
que posteriormente se va a producir en un formato que es la ficción sonora. Es decir, esas escenas se van a grabar en audio. Los personajes que han creado estos escritores, estos dramaturgos o guionistas, van a estar interpretados por actores y actrices profesionales o gente que está estudiando interpretación, es decir, las mejores personas que pueden dar voz a esas historias, y esas historias se graban también en el lugar de donde han sucedido las historias o bien en localizaciones similares a donde transcurre esa historia. Es un formato que puede ser parecido al radioteatro, pero se diferencia precisamente en esta manera de grabarlo, que es en exteriores, es en los lugares donde suceden las historias, y esto permite recoger pues, una ambientación sonora, permite también a los actores que puedan meterse mejor en el papel, y al final de todo este proceso de creación o producción, pues terminan las historias en la aplicación móvil, de tal manera que podemos pasear por un barrio o por una ciudad escuchando estas ficciones sonoras basadas en esa memoria oral o memoria emotiva de ese lugar en el que nos encontramos. Bueno, no lo he dicho, el proyecto piloto lo desarrollamos el año pasado en el barrio de Usera de Madrid, junto con la sala de teatro Cubic Fabric, que es una sala de teatro independiente que está trabajando en Usera. Y bueno, aquí he seleccionado algunas claves del proyecto que tienen que ver un poco con los temas que se están tratando a lo largo del día y con la temática del encuentro. El primero es la participación, que es una de las palabras que más hemos escuchado a lo largo del día. En nuestro caso, la participación no es un fin en sí mismo. Para nosotros la participación es un medio, es una manera de obtener esas historias. Involucramos a los vecinos para que nos cuenten las historias y lo que intentamos es tender puentes entre la ciudadanía, entre los vecinos y los creadores. Y siempre manteniendo un poco esos roles, es decir, quién mejor te va a contar la anécdota de su barrio que el propio vecino, y quién mejor la va a escribir y va a construir una ficción a partir de ello que alguien que es escritor y que escribe y que sabe las técnicas y las claves apropiadas para construir un relato que sea verídico, que sea interesante, que tenga la nota de humor donde tiene que ponerla. Bueno, pues nuestra idea es un poco tender puentes entre estos dos mundos, superar también la dicotomía tan trasnochada de la alta cultura y la baja cultura, en el sentido de intentar que esos creadores, esos escritores, esos dramaturgos bajen a la calle, bajen al bar, escuchen lo que está pasando en la calle y que vean en eso un material susceptible de ser una ficción. Y del mismo modo, pues a los vecinos implicarles en un proceso creativo en el cual participan creadores, que en el caso de Usera pues tuvimos la suerte de tener a gente pues muy notoria, muy mediática, y esto operaba también como un efecto de autoestima, en el sentido de que la historia de su barrio de repente está interpretada por Pepe Villuela. Bueno, pues al vecino aquello le hinchaba, ¿no? de autoestima, y de que ese creador se fijara en la historia de su barrio y que la pudiera interpretar, pues generaba ese efecto, ¿no? de empoderamiento ciudadano. Esta división es más de papel, digamos, sobre el papel, porque en el caso del piloto tuvimos una de las historias que estaba escrita por 3 vecinas del barrio, que eran participantes del taller de escritura creativa de la biblioteca. Es decir, son vecinas, pero tienen un interés en escribir y tienen un conocimiento sobre cómo se construye una historia. Y del mismo modo, creadores que participaron en el proyecto, pues o bien vivían en Usera o habían vivido, como en el caso de Alberto Olmos, que había vivido en Usera, o vivían allí, como Asier Echandía, uno de los actores que vive en Usera. Otras claves del proyecto es que es un proyecto con vocación de ser transmedia, que es una palabra también que está empezando a estar muy de moda, que básicamente es utilizar diferentes medios o lenguajes creativos y artísticos para contar una historia. En nuestro caso, el producto final, digamos, es la ficción sonora, y el desarrollo natural pues era la radio, ¿no? Como medio de comunicación masivo en el cual se podían escuchar esas historias. Entonces, durante 4 meses han estado las historias siendo emitidas por la cadena SER aquí en Madrid. Pero en Story Walker también hay música, hay 2 canciones que están interpretadas en directo y originales para el proyecto. También es audiovisual, todas las historias van acompañadas de un making of que documenta el proceso de grabación de esa historia y ayuda también un poco a situar y a explicar lo que estamos haciendo.
También tiene mucho de audiovisual la manera en la que lo grabamos, con las pértigas, en exteriores, creando también planos sonoros. También tiene mucho de la recogida de sonido del cine, del audiovisual. Y también tiene una parte de lenguaje gráfico, de artes visuales, porque todas las historias se ilustran pues por parte de algún artista. En este caso fue por parte de Ana Bustelo, que es una artista que vive también en Usera. Y luego también utilizamos la tecnología también como un medio, no como un fin en sí mismo, al igual que la participación, que yo creo que aquí lo importante es que desde la cultura, desde la creación, seamos capaces de generar contenidos y colocarlos en las nuevas plataformas de distribución de contenidos, y unas de ellas, claras y evidentes, son las aplicaciones móviles. Muchas veces pensamos siempre en los mecanismos tradicionales de distribución y tenemos ahí unas ventanas bastante importantes que nos estamos olvidando de ellas, vaya. Y bueno, luego también pues, trabajar la cultura como una herramienta, como un instrumento. Con Storywalker también hay una vocación de trabajar el proyecto para fomentar la economía local. Muchas historias se localizan en pequeños comercios del barrio y se identifican en la puerta del comercio, se identifica con una pegatina que hay un Storywalker, motivando que haya gente que pueda ir, entrar, escuchar la historia, pedirse una cerveza, etc. También una nueva manera de generar turismo cultural, un turismo cultural descentralizado, sacar un poco las grandes masas del centro y llevarlas a las periferias, y un turismo basado en historias y no tanto en los grandes monumentos, grandes museos, y el turismo masivo, un turismo más cercano, más cotidiano y más interesante para mucha gente, para mí por lo menos. Y bueno, pues el tema también del centro de la periferia, que lo ha dicho también Sofía. Nuestro trabajo parte de la idea de poner en el centro a las periferias, es decir, no es tanto descentralizar la cultura y llevar la cultura a los barrios, sino que la cultura de los barrios se convierta en un tema central, en un tema de debate, en un tema que pueda merecer la atención de la gente que estamos, y me incluyo, en los centros, y muchas veces pues, nos miramos a otros lados y pues, nos olvidamos de estos barrios periféricos o de pueblos, de proyectos que están sucediendo en los pueblos, y que de manera real, digamos, pues conseguimos con esta publicidad en Callao City Lights, en la plaza de Callao, pues llegamos a Usera, al centro de Madrid, mediante esta aplicación. El proyecto ahora, el año pasado se desarrolló el piloto, estamos moviéndolo en otros ayuntamientos, en otros barrios, en otros lugares. De momento no tenemos ninguno cerrado, pero sí que nuestra intención es seguir trabajando con esta metodología, porque creemos que hemos dado con algo innovador y con capacidad de transformación, y esas son un poco las perspectivas que tenemos ahora. Y nada más, muchas gracias por la atención. Sí, no. Bueno, buenas tardes. Yo soy Mireia Peris, Arnau Boix, somos miembros del equipo del Pla Estel. Estel es un acrónimo para Estrategias Sociales para el Territorio y los Espacios Libres. Somos un equipo multidisciplinar. Bueno, la base del equipo, diría, somos arquitectos urbanistas y colaboramos habitualmente con sociólogos y geógrafos, y en función del proyecto vamos adaptando un poco el equipo. Y lo que os vamos a presentar, bueno, nuestro objetivo, en nuestro trabajo diario lo que intentamos hacer es bueno, reenfocar un poco nuestra práctica como arquitectos y como urbanistas. Básicamente trabajamos transformaciones del espacio público, de las ciudades. Intentamos cambiar el foco y centrar las análisis y diagnosis urbanas, y también las propuestas, centrarlas en las personas, porque creemos que habían sido un poco los olvidados durante los últimos años en los procesos de transformación física de las ciudades, ¿no? A partir de ahí, bueno, desarrollamos nuestra propia metodología que ahora os explicaremos a través del desarrollo del proyecto del Pla Estel, que aplicamos en la Plaza Joan Miró, en un municipio que se llama Montornès del Vallès, que está situado al norte de Barcelona, un pueblo pequeño de unos 16.000 habitantes. Y bueno, os explicamos este proceso porque creemos que es en el que más transversalmente hemos aplicado esta manera de trabajar, que creemos que también tiene un punto de innovación y que ha dado buenos resultados. La plaza en la que trabajábamos... ¿A dar paso al vídeo? ¿Siguiente? Ahora.
Sí, no sé. Bueno, la plaza en la que trabajamos es esta plaza, es la plaza de Joan Miró. Es una plaza que no es relevante dentro de lo que es la trama urbana, pero sí que es muy importante para los vecinos de Montornès porque se realiza este evento anual, que es el Ball dels Gegants. En Cataluña es muy común que todas las ciudades tienen unos gigantes que son, bueno, que representan a la ciudad desde hace mucho tiempo, y en cada ciudad el evento es diferente, ¿no? En este caso, estos dos gigantes representan al señor feudal y a los campesinos, y bueno, escenifican una batalla y hacen como que bailan los gigantes. Bueno, es un evento que es muy importante a nivel colectivo y se realiza desde hace muchísimos años en esta plaza. Y bueno, en un momento dado el ayuntamiento se planteó mejorar, reurbanizar, digamos, con un proyecto tradicional de reurbanización de este espacio público. Nos planteó la propuesta y bueno, aceptamos un poco el reto, pidiéndoles que apostasen un poco por esta nueva manera de enfocar las transformaciones urbanas del espacio público, centrándonos en las personas, ¿no? Incorporando la participación a diferentes niveles. Que ahora os explicaré. Lo primero que hicimos fue elaborar un mapa social, que es este diagrama que vemos aquí. En este caso fue muy importante intentar implicar no solo a los ciudadanos asociados, porque nos dimos cuenta de que las asociaciones que comenzaban a vincularse con este espacio tenían una representatividad relativa en relación a, o sea, su poder de decisión tenía que ser importante, pero también habían otros agentes muy importantes, como la gente que vivía, los propios vecinos de la plaza, que creíamos que tenían que estar involucrados muy directamente en el proceso. Había una escuela cercana. Bueno, aquí hicimos un poco la relación de todos los agentes que participaban. Los proyectos, el kilómetro cero, digamos, antes de abordar cualquier proyecto, lo que intentamos hacer es lo que llaman 3 mapas. El mapa social, el mapa administrativo y el mapa territorial. Este sería el mapa social, el siguiente sería el mapa administrativo, que es en el que hacemos una especie de mini auditoría de los ayuntamientos, porque a nosotros sí que nos gusta hablar de que ponemos en marcha procesos. Ya sé que esta mañana ha sido muy polémico, pero un poco la palabra proyecto desde nuestro punto de vista era algo como muy cerrado, y en el fondo lo que queríamos iniciar es un proceso con la administración, los técnicos externos que éramos nosotros y los propios ciudadanos. Con lo cual creíamos que era fundamental que tener entrevistas con todos los departamentos de la administración, en este caso del ayuntamiento, para ver qué tipo de políticas estaban aplicando en relación al espacio público, porque a veces, no sé, tienen un plan de igualdad, pero transversalmente sí que hay algunos aspectos en el sentido de incorporar pues, la visión de género en el urbanismo, etcétera, que se tienen que tener en cuenta a la hora de abordar cualquier espacio. Y además que, en el fondo, cuando nosotros desaparezcamos, cuando acabe este proceso, son ellos quien tiene que darle continuidad, con lo cual habían de estar involucrados desde el principio. En este diagrama lo que os mostramos es un poco la relación de espacios, hay varias columnas: espacios públicos, ciudadanos no asociados, ciudadanos asociados, los equipamientos públicos, que también hicimos un análisis cartográfico, territorial, digamos. Los pusimos todos en relación con las áreas de la administración, que es esta columna así más con los iconos de la parte central. Las barras estas de color fucsia que veis al lado son todos los planes sectoriales que tenía cada uno de los departamentos, que fuimos analizando uno por uno para extraer aquellos puntos que teníamos que incorporar en la transformación o en la mejora del espacio, y también los representantes políticos. Esto también ha sido fundamental, tanto la implicación de los técnicos como de los políticos, en el sentido que tanto unos como otros apostaron muy decididamente desde el principio por el proyecto y nos han ayudado en todo el proceso y nos han dado su apoyo. Hemos tenido casi un apoyo incondicional, diría, y ha sido clave para el éxito del proceso y, diría, para su continuidad. En este sentido, también antes hacíamos una reflexión sobre lo que implica la palabra cultura, ¿no? En el fondo, esta cultura de la participación o la cultura de incorporar nuevas voces a las transformaciones urbanas también es algo que tienen que ir aprendiendo las administraciones, no solo los técnicos o no solo los ciudadanos. Es decir, si la propia administración no va generando esta cultura interna, cuando los técnicos que tenemos esta visión desaparecemos, todo esto se pierde, ¿no? Con lo cual, esta transferencia de conocimientos entre ellos y nosotros también ha sido básica, a base de muchísimas reuniones con ellos. La verdad que nos hemos comunicado muy bien, ha habido muy buen rollo con ellos, y eso nos ha permitido trabajar en general todo el proceso con una serie de iniciativas que han funcionado muy bien. Esta imagen que proyectamos aquí es una imagen con la que iniciamos el proyecto, hicimos una presentación.
a ver, bueno, también hago un apunte porque cuando empezamos o sea, el objetivo inicial del ayuntamiento era reformar esta plaza, pero cuando les planteamos esta nueva metodología, que era como más transversal, nos propusieron también trabajar en paralelo con un barrio periférico del propio municipio, ¿no? Con lo cual, el inicio del proyecto o de la implantación del Pla Estel en Montornès lo iniciamos con esta actividad, que fue un paseo fotográfico que unía el barrio que nos habían propuesto de analizar y esta plaza. A lo largo de este paseo pues fuimos haciendo fotografías con la gente, hablando de los aspectos positivos perdona, bueno, ya me estoy liando. Y pasa, sí. Y bueno, estos son, no se ve muy bien, creo. Bueno, son unos mapeos que hacemos también, o sea, el análisis que hacemos como técnicos se centra en la actividad de las personas, ¿no? Estos son mapeos de actividad, de eventos que se producen en el espacio público, las capacidades del espacio. Bueno, es igual menos importante. Bueno, ¿qué tiempo me queda? Un minuto, bueno. Lo hago rapidito. Lo más importante, esta imagen que veis es una asamblea de vecinos, de representantes de vecinos y de todo este espectro que se veía en el mapa social inicial. Lo más importante que quería comentar en esta fotografía y en el proceso es que este tema de plantear una asamblea para decidir cosas fue una decisión estratégica, es decir, no formaba parte de la metodología. No es que pensemos que en todos los momentos, en todos los procesos, sea la manera digamos, más operativa de plantear decisiones, de plantear todas las decisiones en asamblea. En este caso creo que sí que fue importante. Esta asamblea nos permitió codiseñar con los vecinos la plaza que sí que queríamos, que sí que habíamos decidido entre todos que había que reformar, porque una de las condiciones iniciales que exigimos al Ayuntamiento de Montornès fue que si hacíamos el análisis, si hacíamos el diagnóstico colaborativo, podía pasar que el resultado fuera que no íbamos a reurbanizar esta plaza. Entonces, una vez ellos aceptaron esto, pues entonces iniciamos el diagnóstico con sí una de las consecuencias de la reurbanización de la plaza. Aparte de codiseñar la plaza, lanzamos iniciativas que también nos parecen muy importantes y que son parte de la satisfacción de este proyecto, porque son cosas que hemos acompañado el inicio, pero luego han seguido solas. En este caso fue el codiseño de un mural que había en la plaza, que es el que veis ahí en la segunda imagen. Había un mural inspirado en Joan Miró y implicando a la Asociación de Grafiteros del Barrio, que en la siguiente fotografía se ve cómo están proponiendo unos diseños para una sesión de trabajo en la que se acababa codiseñando. Es decir, partíamos de un codiseño con un trabajo previo, pero se hizo, digamos, como un análisis de esos diseños para poder decidir sobre 3 aspectos clave del mural. Pasamos adelante. Una acción también súper importante que creo que fue muy interesante de realizar y de ver los resultados fue la exposición del proyecto. La exposición del proyecto, aparte de consensuarlo con los vecinos, lo que hicimos fue hacer el proyecto 1 a 1, es decir, a escala 1 a 1. Ir a la plaza con una convocatoria con los niños que habían participado en la fase de diagnóstico y todos los vecinos, poner con estas cintas que veis en la plaza la planta del proyecto, superando los escalones y todas las cosas que nos encontramos por el camino que luego no estarían, y de alguna manera hacer con una actividad que este acto fuera un punto festivo. Y ahí subrayo lo más importante, que para nosotros fue que los propios vecinos que estuvieron participando en la asamblea eran los que estaban explicando a la gente nueva que venía ese día a esta actividad cómo iba a ser la plaza, por qué se había hecho así, incluso corrigiéndonos, digamos, en directo las líneas que estábamos trazando porque sabían que no era así. Yo creo que si vamos a acabar estas imágenes con ya, una vez nosotros desvinculados del proyecto, el Ayuntamiento y la Asociación de Arte llevaron adelante el proyecto de renovación del mural, que es el primer efecto, digamos, construido en la plaza. Dentro de poco empezará la reforma y ya se ha empezado también las estrategias de gestión de patios abiertos que propusimos en el colegio que está lindando a esta plaza para corregir los usos, digamos, conflictivos de la plaza. Y, bueno, creo que lo dejo aquí. Bueno, yo voy a intentar ser un poco más breve.
para dejar tiempo para el debate. Bueno, yo soy Shiro, creo, y vamos a poner un vídeo ahí. Ponemos este vídeo un poco, qué pena que no hay música, para que veáis qué es la fábrica de toda la vida, un espacio abandonado en Los Santos de Maimona, una localidad de Extremadura con 8.400, 8.500 habitantes. Y bueno, la idea de los espacios abandonados industriales y cómo regenerarlos o cómo darles una segunda vida, ¿no? A ver. Ahí, perfecto. Voy a dividir la presentación un poco como en dos partes. Una, cómo hemos llegado hasta el inicio de la actividad de la fábrica de toda la vida, y otra segunda parte, que es la fábrica de toda la vida y qué se hace dentro. La fábrica de toda la vida surge en un proyecto en la Universidad de Granada. Estudiantes de Bellas Artes nos proponíamos veníamos trabajando con procesos desde el arte y el espacio público, cómo generar espacios relacionales dentro del arte con la ciudadanía. Y bueno, decir que el proyecto de la fábrica empieza en 2010 y bueno, ha surgido como diferentes cambios de foco, ¿no? Estos son como 4 ítems bastante importantes que han ido marcando la historia del proceso desde 2010 hasta 2015, que se inauguró. Los convenios de cesión de uso. Nosotros, cuando entramos en el espacio en 2010, entramos ocupándolo, y a los meses planteamos una primera negociación con el ayuntamiento y firmamos un primer convenio bastante precario, donde nos comprometíamos a generar como un retorno en forma de obra artística a la localidad por tener este espacio. Y en 2013, que es cuando el proyecto empieza como a tomar una base más firme, donde parte del colectivo de la fábrica de toda la vida nos vamos a este pueblo a vivir, nos metemos en un convenio como mucho más elaborado, por así decirlo, con un trámite que dura de un año completo, desde 2013 hasta 2014, en el que se busca cómo democratizar los recursos públicos de las administraciones, ¿no? Y en esa idea de democratizar, pues nosotros al ayuntamiento no le pedimos dinero, primero porque no nos lo iba a dar, y segundo porque nos parecía más interesante también generar métodos de colaboración interna entre un colectivo o la ciudadanía y las administraciones públicas, que tienen mogollón de recursos espaciales, materiales y sobre todo materiales abandonados, que nos interesaba mucho de cómo utilizar ciertos almacenes públicos y el material abandonado que los ayuntamientos generan para recuperarlos y utilizarlos en la autoconstrucción del espacio, ¿no? El tema de la autoconstrucción, aunque yo no soy arquitecto, están mis compañeros Carlos y Morán aquí, que seguramente lo explicarían mejor que yo, pero esto va a ser bastante rápido. Solo decir que para nosotras un poco la idea de la autoconstrucción es como un método entre lo afectivo y lo efectivo para rehabilitar estos espacios en desuso, para crear comunidades, para generar espacios también de participación a otros colectivos, ¿no? Recetas urbanas y la red de arquitecturas colectivas. ¿Por qué ponemos esto aquí? Pues quizás estos son como los padres de un poco de la criatura que hemos creado. Y bueno, Recetas Urbanas es el colectivo que desde el principio, desde una primera llamada en 2010, ha estado acompañando el proceso de la fábrica de toda la vida hasta firmar la rehabilitación del espacio. Y la red de arquitecturas colectivas, pues bueno, ha sido también un espacio donde parte de la comunidad de la fábrica se ha formado y ha creado otras redes, ha aprendido y se ha levantado en muchos casos, y sobre todo ha colaborado con otros proyectos a nivel nacional para que muchos proyectos en todo el Estado surjan y vayan de la mano, ¿no? El tema del crowdfunding, como nosotras para rehabilitar esto, que ahora pondré una imagen como mucho más coherente para el tema del dinero,
Hicimos una campaña de crowdfunding con la plataforma Goteo, sacamos unos 6.000 euros y el tema del crowdfunding supuso una visibilización del proyecto hacia el exterior bastante importante, que creemos que fue muy positiva. Supuso una creación de una comunidad externa fuera de la localidad bastante importante también y supuso tener una pequeña ayuda económica para empezar esta rehabilitación después de firmar ese convenio nuevo en 2013, que empezamos en 2014. Con la rehabilitación, bueno, esto es una imagen que creamos al hilo, ha surgido un poco esta mañana también la idea de cómo evaluar estos procesos, que nos parecía bastante importante. Desde 2010 hasta 2015, en todo el proceso de rehabilitación de la fábrica, se ha generado una idea de participación abierta a otros colectivos, a otros agentes, a personas concretas que les interesaba la rehabilitación con autoconstrucción. Y bueno, eso son un poco las cifras del poder de la colaboración, ¿no? De esos 13 personas de 13 países diferentes, 19 colectivos, más de 1.000 personas trabajando durante 5 años en un espacio ciudadano y ayudando a que ese sueño o esa utopía se hiciese realidad, ¿no? Y en la parte de abajo, pues la inversión exacta, más o menos exacta, de lo que se ha invertido en la rehabilitación del espacio, que tiene unos 240 metros cuadrados, 6.000 euros que venían de la plataforma, del dinero que se sacó en el crowdfunding, parte del colectivo que invirtió dinero propio para que el proyecto se llevase adelante y alguna ayuda que había del proyecto a los inicios en 2010, viniendo del Gabinete de Iniciativa Joven, que no sé si alguno de los que está por aquí lo conocía, pero hacía buenas cosas y también se lo cargaron. Y bueno, un poco voy a poner algunas fotografías de cómo era el espacio, del tedioso y precario proceso de rehabilitación, desde la cubierta del espacio, un espacio totalmente abandonado. Podéis imaginar cómo es un espacio de una antigua cementera abandonada. Y cómo durante ese año y medio que duró la rehabilitación, pues bueno, se ha ido creando una rampa de acceso, se ha rehabilitado el tejado, se ha rehabilitado los interiores, se han puesto puertas, se han hecho cerramientos. Y este es un poco el espacio en la actualidad de lo que era un almacén público abandonado a lo que es un espacio social o para la gestión social, que es de lo que voy a hablar ahora, que es la fábrica de toda la vida, sobre todo en estos 6 meses, porque la fábrica ha sido muchas cosas de 2010 a 2015, pero es en abril de 2015 cuando se inaugura. O sea, hay 5 años de proceso, vale, que bueno, me está diciendo, ya me ha cortado el rollo. Bueno, lo siento. Voy a hacer algo rápido. La fábrica es un espacio para la gestión social del territorio y la ociocultura en el ámbito rural. Trabajamos en el ámbito rural y eso creo que es de destacar. Es un espacio de experimentación en procesos sociales. Es una comunidad que hay detrás que trabaja muchos ámbitos de profesionales del derecho, de la arquitectura, del arte, de la antropología. Y es una filosofía de vida que trabaja para y desde las personas bajo la ética de los comunes. Nos dividimos como en 2 espacios diferentes, el espacio rehabilitado y un equipo de profesionales. La fábrica es como nuestra institución de lo común, que también hablaba Haron esta mañana. Sobre la ociocultura, intentamos que sea una gestión participativa, que no solo sea el espacio de la fábrica el que hace cosas o los agentes o la comunidad que está dentro, sino que haya otros agentes que intervengan en él. Pues bueno, ha pasado por ahí Circolab, que es un laboratorio de experimentación tecnológica, unas chicas de aquí en Madrid que trabajaban en un máster de gestión cultural, hicieron su proyecto fin de máster allí. Y después, bueno, hay un colectivo que se llama Los Sin Nombres. Unos dicen que somos fabricantes, otros que somos accionistas, que intentamos crear valor social en todas nuestras actividades y que trabajamos alrededor de la idea de las redes, de la colaboración distribuida, del procomún y de la arquitectura afectiva desde la autoconstrucción. Y bueno, aquí en este colectivo pues ha generado el 8º Encuentro Internacional de Arquitecturas Colectivas, que se celebró este septiembre en la fábrica.
estamos haciendo un proyecto que trabaja sobre la creación de una red sobre economía social en el territorio de Extremadura, que es un territorio súper disgregado y que hay mucha actividad de profesionales que crean valor social en su actividad, pero no nos hemos conocido nunca. Y bueno, la idea es arrejuntarnos, y así se llama el proyecto, Arrejuntándonos. Y bueno, pues trabajamos también y colaboramos en otros procesos como Aula Abierta en Sevilla, que algunos de los que están por aquí, en un proyecto que se llama Public Space Tools, colaboramos con un proyecto que se llama El Neochozo, y estamos en IdeaCan este año, que ojalá tengamos suerte, para hacer un proceso participativo sobre la cementera y preguntar a los ciudadanos de Los Santos de Maimona en qué queremos que se convierta ese espacio abandonado y que no sea solo este colectivo el que propone lo que tiene que ser eso. Y estas son nuestras redes por si a alguno le interesa. Yo creo que si algo necesitan las nuevas narrativas es tiempo también para contarse, ¿no? Un poco ahí con la lengua afuera. Y yo, escuchándonos, cuando he descrito antes como una serie de características comunes que veía, no he caído, pero ahora mientras escuchaba así, ¿no? El peso específico que juega también la memoria en los procesos que está llevando a cabo, ¿no? Bien sea para Storywalker, bien sea para ponerla en valor, bien sea casi para hackearla, ¿no? En el caso de la fábrica o también en el caso del Estel. Entonces, no sé, me gustaría un poco incidir por ahí, qué valor juega la memoria o qué valor tiene en vuestro proceso, también en la participación y en el trabajar ahí con los ciudadanos en ese sentido. Y por otro lado, planteo estas dos preguntas y yo creo que abrimos al público, que por si son sugerentes por ahí. También la constante dicotomía entre la autogestión y el hacerle el trabajo a la institución, ¿no? Pues un poco ahí viendo la precariedad con la que trabajamos muchos proyectos barra procesos. Ya vamos a salir aquí con una esquizofrenia rara. Muchas veces nos movemos ahí en lo que, no sé si en un texto de Jaron, que está siendo como el más nombrado hoy, no sé si era el que lo decía, ¿no? Como ahí la gestión de la miseria, ¿no? O si realmente, no sé, como plantearnos si en esa gestión comunitaria a veces no estamos haciéndole el trabajo que debería hacer las administraciones públicas en ocasiones. Esas son como las dos sugerencias que planteo, si queréis. Bueno, en nuestro caso, lo de la memoria vino un poco cuando empezamos a trabajar. No era una intención inicial. La intención inicial era recuperar el valor cotidiano y las historias cotidianas del barrio. De hecho, en mi planteamiento inicial hacía mucho hincapié en que no se cayera en trazar solo relatos de memoria, sino que pudiéramos contar la historia de ese vecino o esa vecina, lo que le pasa, o una historia contemporánea de ese momento, pero inevitablemente a la hora de investigar, a la hora de hablar con los vecinos, salía siempre la memoria y siempre eran recuerdos del pasado y siempre nos remitíamos pues, a los años 50, 60, así que al final la composición de las historias tendió mucho a esa memoria, lo más contemporáneo. Bueno, sí, hay un par de historias contemporáneas. Hay una de ellas que también trabaja la memoria, pero desde otro punto de vista, que es un trabajo más de memoria emocional o memoria afectiva, que es una historia que se desarrolla en el salón de fiestas de Usera, que está convertido ahora, es la agencia tributaria del barrio. Entonces, claro, ese juego de que el salón de fiestas histórico del barrio sea la agencia tributaria, pues daba mucho pie a contar algo ahí. Y lo que hizo Alfredo Sanzol fue contar una historia contemporánea de dos personas mayores que se encontraban en la fila de Hacienda, que iban a presentar los impuestos a sus hijos y tal, y al verse se recordaban que se habían conocido en ese salón de fiestas y tal. Entonces, al final, de una manera u otra, siempre se tendía un poco al trabajo de memoria, y es verdad que bueno, pues que sí que es algo que destaca del proyecto. Nosotros también no caer en la memoria histórica, sino también en la memoria emocional, ¿no? del lugar. Y luego lo de la precarización, pues totalmente es así. Nosotros con este proyecto sí que en un principio queríamos ponerlo en marcha y validarlo, por así decirlo, y poner todos los recursos posibles que tuviéramos a nuestro alcance, que fundamentalmente era tiempo, favores, amigos y alguna pequeña ayuda económica que también recibimos del Ayuntamiento de Madrid y del Ministerio de Cultura.
pero fundamentalmente nuestro tiempo, nuestro trabajo no remunerado, etc. Pero lo que sí que tenemos claro ahora es que el siguiente Story Walker no se va a trabajar de ese modo. O sea, nosotros ya hemos hecho esa inversión, digamos, esa validación. Creemos que hemos dado con algo que es bueno, pues, relevante o que con posibilidades de actuación y en los siguientes sí que, por eso también nos está costando más, tenemos muy claro que es un trabajo bueno, pues que tiene que ser profesional y que tiene que ser remunerado más o menos, pero tiene que estar valorado económicamente. Vale. Pues bueno, que la pregunta de la memoria en la fábrica es un poco clave, pero quizás no nos ha dado tiempo, el tiempo suficiente que desde la comunidad de la fábrica pensamos que tiene que suponer trabajar con la memoria de los ciudadanos y trabajar con qué supone la fábrica para ellos. La fábrica tiene una memoria negativa del proyecto, o sea, de cómo en el espacio, porque realmente fue abandonada. O sea, estuvo una cementera que dio mucho trabajo al pueblo, que creó un mogollón de puestos de trabajo que daban de comer a muchas familias, y en el 73 se abandonó. Y claro, hubo un descenso de población de 10.000 habitantes a 8.000 y pico habitantes que se fueron fuera del pueblo porque la cementera cerró. Entonces tiene una connotación negativa, pero sí que es verdad que la fábrica está cambiando en una generación posterior ese concepto de que la fábrica ya no es negativa, sino que supone un espacio de oportunidad también, ¿no? Y los colectivos o sea, las personas o los ciudadanos que van allí, pues tienen sobre todo los jóvenes, están como cambiando ese chip. Y en cuanto a la precariedad y la autogestión, pues bueno, un poco la imagen esa que ponía. Nosotras, en este nuevo proceso del convenio, ya hemos dicho que no vamos a rehabilitar más si lo público no nos ayuda o la administración no nos ayuda. O sea, es imposible precarizarte durante 2 años o 1 año y medio de tu vida sin cobrar nada en un proceso de autoconstrucción, poniendo tornillos, siendo carpintero, fontanero y de todo, ¿no? Y también por eso el concepto de las dos separaciones, ¿no? El espacio como espacio vivo, que está abierto a todo el mundo, y el espacio de la fábrica también, donde otros equipos profesionales pueden trabajar y crear proyectos juntos dentro de esa institución común, ¿no? ¿Te parece que, no sé que tengas especial interés, abramos el turno de preguntas? Sí. Como queda un poco tiempo. Vale. Pues, si hay preguntas, igual nos hemos pasado un pelín de tiempo, pero sería interesante tener un punto de debate. Yo soy Carlos, también de miembro de la fábrica toda la vida. Quería añadir a eso de la memoria, no solo la memoria del pueblo, que la memoria del pueblo es verdad, como ha dicho Siro, que tiene un factor bastante más negativo que positivo en los últimos 40 años. Sí que es verdad que prácticamente una generación completa, la que está entre los 25 y los 35 años, tiene una concepción totalmente diferente de ese espacio y de repente, con una intervención en un 2% del espacio de la fábrica son 40.000 metros cuadrados, nosotros hemos rehabilitado 200 metros cuadrados solo. Solo con ese pequeño virus, ¿no? Como decía esta mañana Richie, se ha empapado todo el espacio completo y ha cambiado la percepción de ser un espacio de éxodo, o sea, que provocó éxodo, se quedó en 7.500, en 8.500 está ahora, o sea, perdió un 30% casi de la población, que es una brutalidad. Y eso ha cambiado. Y ha cambiado también, ya no solo en el pueblo, sino a nivel extremeño. O sea, los extremeños, la gran mayoría que quiere estudiar una carrera tiene que salir fuera de Extremadura. Y el paso lógico es irte a trabajar fuera de Extremadura también. O sea, el proceso de terminar la carrera fuera y decidir volverte es un proceso de anarquía en cuanto a la lógica, ¿no? O sea, nadie vuelve otra vez a Extremadura a trabajar. Entonces, ha cambiado, o sea, esa memoria es mucho más antigua. Esa memoria de que hay que salir de Extremadura para buscarse la vida ya no son 40 años como la fábrica, es
pues no sé cuánto, pero eso sí que es una verdadera memoria histórica. Entonces yo creo que a nivel como muy concreto, la fábrica como espacio ha supuesto un cambio en la memoria local, pero la fábrica como idea y como acción y como posicionamiento en la vida, o sea, y lo vemos en nuestro entorno de amigos que están fuera, o sea, eso sí que supone un punto y aparte en cuanto a la memoria histórica de Extremadura, ¿no? O sea, de repente gente que ha hecho una carrera decide volverse al pueblo y nadie lo comprende. O sea, yo creo que ese es el verdadero cambio en la memoria que conlleva la fábrica de toda la vida. Sí, una última pregunta. Sí. Hola. Yo no quería dejar pasar la oportunidad, después de que Sofía la ha sacado y también lo sacó John en la mesa de antes, sobre dónde están sostenidos todos estos proyectos, cómo es la gestión de la miseria, que es un título bastante dramático. Entonces, yo que vengo de Huelva, de pasar un proceso donde el que estuviera todo tan apoyado en el tiempo propio y en tanta precariedad hizo que, bueno, que el proyecto tuviera que mutar por un tiempo a la nada, o sea, a desaparecer, ¿no? Porque era insostenible para los que generaban ese propio proyecto. Un día en un paseo por la fábrica con Carlos y Ciro hablábamos de que podíamos llegar a poner precio a lo que estaba haciendo la fábrica en favor del pueblo, y no solo del pueblo, sino como estamos viendo ahora con lo de rejuntarnos, ¿no? de toda una comunidad mucho más allá de la fábrica. Eso vale dinero. Entonces, no sé si son dos direcciones. Por un lado, hacia la administración, en decirle, oye, estamos haciendo esto, por lo menos que sepáis que nosotros sabemos que lo estamos haciendo y que vale tanto. No sé si me vais a dar la pasta o no, pero nosotros lo sabemos y reconocemos el propio esfuerzo. Y por otro lado, por lo menos por lo que nos pasaba a nosotros en Huelva, también tenía que ver con cómo la gente valoraba el trabajo que estábamos haciendo y cómo ese, por ejemplo, entrar gratis a un concierto, qué significaba eso para todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, yo quería retomar un poco lo que decía Sofía y si podríais, no sé si también sería importante que en estos sitios contásemos eso. A mí venían a hablarme a la escuela de cosas maravillosas como procesos en las plazas. Yo decía, yo quiero dedicarme a eso y no pago el alquiler. Entonces, estoy llena de amor y llena de amigos y llena de cosas preciosas, de verdad que sí, que son súper importantes, pero estoy sostenida en mis padres, en mis compañeros, y me imagino que muchos aquí, aunque no lo digáis porque es desagradable decirlo, pero hay que decirlo, y en estos sitios hay que decirlo, y en las escuelas y en las universidades más todavía, porque la gente se cree, no sé, o sea, yo me lo creía, yo no sé de qué vive Santi y siempre me lo pregunto, de verdad, me lo pregunto. Claro, es que, bueno, Cirujeda, ¿qué Santi? En serio, decide que vivís. Santi Cirujeda. Sí. Decide que vivís porque yo lo quiero saber para preguntaros y aprender, de verdad. Bravo. Vale, bueno, decir que tienes toda la razón, que... Ay, ostras. que estos procesos está costando mucho que los colectivos profesionales nos podamos dedicar de una manera solvente económicamente a esto. Y bueno, nosotros como equipo también tenemos un reto planteado y al final, no sé, te vas poniendo como fechas límite, ¿no? En plan, aguantaremos X porque bueno, creemos que estos procesos, creemos que a partir de ahora se tienen que hacer las cosas así, estamos bastante convencidos y justo lo comentábamos comiendo, que puede que seamos como una generación, no diría perdida, pero en el sentido de que estamos nos da la sensación que estamos como en una situación generacionalmente como de puente, ¿no? Es decir, yo creo que de aquí 10 años las cosas se harán así, porque no vemos que se pueda hacer de otra manera. Pero seguramente nos costará y bueno, nosotros lo sufrimos. O sea, ¿perdona? Nos vamos a comer a marrón. Sí, tengo esa sensación, no sé, pero bueno, también mirando en positivo creo que las cosas no se pueden hacer de otra manera ya. Creo que no se puede estar trabajando las ciudades como se han trabajado hasta ahora
Y en eso creo que estamos todos bastante convencidos y las administraciones también cada vez más. Lo que pasa es que les cuesta mucho valorar económicamente los esfuerzos que hacen los equipos de profesionales para incidir en la toma de decisión de las ciudades, contando con todos estos procesos que al final son muy complejos, requieren de una inversión de horas, bueno, que todos los que estáis aquí, si habéis trabajado en este tipo de procesos, sabéis lo que es, y esto muchas veces no se tiene en cuenta. Pero bueno, la parte positiva es que pensamos que no hay vuelta atrás, que es la manera de hacerlo y tendremos que buscar la solvencia técnica, la solvencia económica, perdón, de alguna manera, que no tenemos la fórmula todavía tampoco nosotros. No sé el resto de equipos. Tenemos que terminar porque Marta me mata. Así que muchas gracias a todas.